Sí, bueno, siguiendo con la idea que los bosques tropicales en el mundo bueno, pueden haber sido manejados y por el ser humano. Entonces yo voy a presentar un caso de estudio en Bolivia, que fue un poco el artículo central de mi trabajo doctoral, y que bueno, corta un poco con la perspectiva histórica, pero no tanto, digamos. Entonces es la convergencia de un trabajo entre ecología, de biodiversidad y de antropología social, ¿no? Entonces ya dejamos un poco la perspectiva arqueológica, pero para reemplazarla tomar otros proxies que son de antropología social, ¿no? Culturales. Entonces, ver cómo el cambio cultural se relaciona con la diversidad de árboles en un bosque tropical, en el territorio de los Chimán en Bolivia. Bueno, entonces corto con la perspectiva histórica, pero no tanto, porque me baso también en trabajo de ecología histórica. Claro, hemos visto que bueno, hay tantos ejemplos de estos campos elevados y como a nivel de paisaje los seres humanos han modificado el ecosistema y que ahora hay modificaciones de biodiversidad que se ven actualmente. Y también considerando este continuo, ¿no?, de domesticación entre la agricultura y los sistemas forestales. Bueno, el ser humano, los pueblos, bueno, los cazadores, recolectores y los pueblos indígenas de hoy siempre han manejado especies del bosque, en particular las palmeras, que han tenido siempre unos grandes, o sea, usos muy importantes a lo largo de la historia, y también manejado los ecosistemas, lo cual nos lleva a diferentes componentes de un continuo entre silvestre, manejado, domesticado, etc. Ahora bien, entonces hay otras grandes teorías que dicen que a nivel global en sociedades indígenas contemporáneas hay solapamiento entre la diversidad cultural y diversidad biológica, ¿no? Efectivamente, en áreas que están habitadas por indígenas en el día de hoy, también son los que albergan la mayoría de la diversidad del planeta. Esto está hecho a nivel global y también sabemos que a nivel regional los pueblos indígenas, por el manejo del bosque que hacen en general, es decir, crear un mosaico de sistemas de cultivo y de barbecho que lleva a nivel de paisaje a fomentar biodiversidad, a aumentar la biodiversidad, pero a nivel del mosaico, ¿no? Es decir, porque crean diferentes tipos de ecosistemas. Sin embargo, yo quería saber, dentro de este artículo, de este capítulo de mi doctorado, quería saber lo que pasa dentro de un ecosistema, de un solo ecosistema, ¿no? Dentro del bosque, qué pasa realmente, ¿no? Si es que también se puede saber si hay una forma de que los indígenas manejan la diversidad dentro del bosque. Esto también quería ver qué pasa, o sea, cambiando la perspectiva histórica, porque muchas veces entre pueblos indígenas actuales las cosas históricas no se pueden ver. Entonces, cambiando esta perspectiva histórica por una perspectiva de cambio cultural, ¿no? Como los patrones de cambio cultural en comunidades indígenas y también la integración a la economía de mercado pueden afectar esta modificación de la biodiversidad, ¿no? Bueno, un poco la hipótesis de trabajo que tenía era que como los impactos de los pueblos indígenas sobre su ambiente está creciendo ahora, la biodiversidad lógicamente debería caerse, debería disminuir. Entonces el objetivo era de analizar la relación entre el cambio cultural y la diversidad de árboles y la estructura también del bosque, en un bosque que está usado por comunidades indígenas. Bueno, ayer he presentado un poco los Tsimane, que es mi caso de estudio favorito.
que son un grupo indígena de Bolivia, del norte de Bolivia, exactamente entre los Andes y los llanos de Mojos. Bueno, son cazadores, recolectores, ahora ya no son seminómadas, eran seminómadas, ahora ya no, ya son bastante más sedentarios. Pescan mucho, ahora practican agricultura de subsistencia, un poco de agricultura comercial, cultivan arroz, yuca, plátano, etcétera, ¿no? Y entonces están asentados a lo largo del río Maniqui, de varios ríos. Tiene un territorio bastante extenso y también ahora a lo largo de carreteras madereras. Son alrededor de 10.000 personas con un crecimiento demográfico bastante fuerte esta última década. Y así rápidamente para dar unos datos históricos de contacto con gente de afuera, que es interesante también en el marco de este trabajo en preciso. Han tenido, bueno, siempre se habían escapado al bosque, o sea, tienen contacto con las iglesias desde el siglo XVIII, desde los colonos del siglo XVIII, pero siempre se habían un poco escapado al bosque hasta los años 50. Entonces, desde este tiempo, hay mucha gente que ha invadido un poco su territorio, empezando por los ganaderos desde siglos, pero que se ha intensificado también en las últimas décadas. Misioneros cristianos, tan católicos como evangelistas, desde los 50, que han asentado también en comunidades, misiones ahí de los Chimane, que también ahora son las comunidades Chimane con más personas. Colonos de los Andes, que por el gobierno de Bolivia hubo programas de colonización de la parte amazónica. Muchas comunidades colonas muy cerca de comunidades chimanas. Los madereros que han invadido el territorio desde hace bastante tiempo, puesto que precisamente esta área de Bolivia es uno de los lugares donde había más caoba, mahogany, en toda la Amazonía, ¿no? Entonces hubo un corte selectivo de madera que bueno, ahora ya no se ve tantas caobas en el territorio y ahora están siguiendo sus actividades madereras para maderas de construcciones. Y también el último tipo de extraños en el territorio chimane son los comerciantes que van visitando los ríos. Existe todavía un poco ese sistema de enganche, o sea, de endeudamiento de los chimanes, es decir, que los comerciantes visitan y endeudan los hombres chimane con alcohol, etc. Hay muchas diferencias entre comunidades. Las comunidades que están más cerca de las ciudades tienen unos patrones de aculturación o de cambio cultural bastante diferente de las comunidades que están más lejos, ¿no? Entonces ahí está el gradiente, un poco que se puede ver, o sea, la historia de colonización de los Chimane, de cierto modo, se puede como comparar con la geografía ahora, ¿no? O sea, hay unos 100 kilómetros de diferencia. Y claro, en las comunidades más cerca de las ciudades, los comerciantes llegan a diario a los pueblos, mientras en comunidades que están lejanas es más como una vez al mes o cada 2 meses, ¿no? Entonces tiene mucho menos contacto. Bueno, para seleccionar las comunidades en las que trabajé, me basé primero en este gradiente de cambio cultural, es decir, que teníamos resultados preliminarios de cambio cultural, habíamos medido el número, basado en otro proyecto, el número de sacos de arroz que vendían a los mercados sobre el total de arroz cosechado. Y entonces con este índice un poco grosero hicimos una preselección de comunidades en función de su grado de aculturación. Y también otro criterio muy importante era que las comunidades, porque íbamos a medir la ecología de los bosques,
Entonces que la cobertura vegetal, que la cobertura forestal sea bastante homogénea en las imágenes de satélite. Entonces aquí un mapa un poco mejor detallado en el que se ven bueno, las cruces, ¿no? Son la ubicación de las parcelas que voy a hablar ahora. Las ciudades ahí y hay unos 100, 150 kilómetros entre las comunidades más cerca de las ciudades y las más lejos. Bueno, nos ubicamos en bosque amazónico de tierra firme, bosque de llanura más exactamente, porque no es un bosque amazónico, estamos en la punta sur de la Amazonía, entonces el dosel de los árboles es deciduo, es un poco diferente, no hay nueces de Brasil, no hay caucho tampoco ahí, con una estacionalidad muy grande del clima, con los sures, ¿no? Que vienen cada año. Lo que hicimos fue medir parcelas ecológicas, no permanentes, parcelas temporarias, en parcelas de 0,1 hectárea, en las cuales inventariamos todos los árboles que tenían más de 2,5 centímetros de diámetro, entonces incluyendo los árboles, las especies de sotobosque, ¿no? No solo los árboles de dosel, sino los árboles que están debajo del dosel. Entonces, para esto evitamos los huecos o sea, las zonas que no tenían árboles, o naturalmente o creado por el hombre, más lejos de 500 metros de cada pueblo, pero en áreas del bosque que sí que son usadas por los imanes, ¿no? Antes de realizar esto, habíamos hecho un proyecto de mapeo participativo en 40 comunidades chimanes, en las que dimos GPS a comunarios chimanes para que mapeen sus propios recursos en el bosque o los lugares importantes. Y eso, bueno, es un punto bastante importante, es que hay una comunidad chimane, pero 10, 15, 20 kilómetros alrededor, la gente a diario se va a cazar o a recolectar plantas en el bosque. Entonces son bosques que sí están visitados a diario, están usados. Bueno, no solo medimos la vegetación, también medimos los factores del suelo como variables control, porque está claro que la vegetación puede depender de otros factores que de la cultura, ¿no? Antes de la cultura. Entonces medimos unas variables edáficas también. Y para medir el cambio cultural, los datos culturales, lo que hicimos fue en estas mismas comunidades en las que ubicamos las parcelas ecológicas, entrevistamos a la gente, en este caso los hombres, porque fue como gobernado por otro proyecto, no tuvimos otra posibilidad. El 25% de los jefes de hogar en estas 6 comunidades, ¿no? Los entrevistamos, medimos varios proxies de su nivel de aculturación o de cambio cultural y integración al mercado. Medimos el schooling, el nivel de escuela, el escolar, el nivel de español, el número de visitas a las ciudades y a las ciudades de mercado, donde también pueden tener contacto con gente de afuera, no solo para vender sus productos. Y lo que hicimos, un poco así innovador, fue medir una escala de cómo los chimanes se perciben que son parte de su propia cultura, ¿no? Entonces teníamos esta escalera que era, la idea era había una serie de 10 preguntas para cada persona, y que se refería a las creencias o las tradiciones de los chimanes relacionadas con su ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, les preguntábamos, la gente antiguamente, los chimanes que vivían en el bosque, tenían un ritual para cuando cosechaban la primera cosecha de la chonta, del Bactris gazipaes, ¿no? Que ahí. Entonces tienen un ritual que los antiguos hacían, y que supuestamente favorecía la regeneración de la planta.
En cambio, los chimanes que viven en las ciudades, que los ayudamos con dibujos, ya no hacen ya no tienen esta costumbre. Entonces, ¿tú dónde te sitúas? En la escalera. Entonces, no veían los números, claro, y todo esto era randomizado. Y enseñaban con su dedo y más o menos da una indicación de dónde se sitúa la persona en relación a la tradición modernidad, un poco, ¿no? Entonces había una serie de preguntas del tipo si rezan los espíritus de los árboles antes de cortar, porque los madereros que vienen ya no lo hacen, entonces cómo se adaptan al cambio cultural. Bueno, no voy a detallar ahora las preguntas, pero esto. Y entonces para relacionar las dos cosas, a la vez la parte ecológica y la parte cultural, hicimos regresiones al nivel de la parcela, ya no de la comunidad, pero de la parcela, usando como variable índices de diversidad, de diversidad y riqueza, el Fisher's Alpha y el índice de Shannon, y también índices de estructura del bosque, y como variables explanatorias, explicativas, el cambio cultural medido por esta escalera y el schooling, el nivel escolar. Y una serie de variables controles relacionadas con los suelos, con la ecología del bosque, la distancia a áreas de corte de madera, medidos con estos datos de mapeo participativo, distancias a las comunidades, etc., ¿no? Bueno, esto es como el resultado un poco principal de este trabajo. Nos da que, bueno, aquí tenéis hay el Fisher, la riqueza de árboles, la diversidad y la aculturación, el grado de aculturación por comunidad, ¿no? Entonces, lo que se ve es que hay una forma de U de la curva que nos dice que las comunidades que tienen como forma intermedias de aculturación son las que tienen más diversidad en su bosque, ¿no? Es decir, una comunidad poco aculturada y una comunidad muy aculturada, de alguna forma, tienen un nivel de diversidad menos elevado. Bueno, aquí solo son los resultados de las regresiones, donde pueden ver que cambiando la relación es robusta, cambiando diferentes controles, usando variables edáficas, usando variables de perturbación de las parcelas o variables a nivel de comunidades, siempre la relación entre el Fisher's Alpha y la aculturación del cambio cultural es robusta. Y aquí hicimos un poco lo mismo, pero cambiando las variables. Hemos usado el Fisher's Alpha y otros tipos de controles edáficos. El Fisher's Alpha, y en vez de usar la aculturación, el schooling, y entonces ya se ve que ya no era significativo. Y luego usamos otras variables de diversidad, el Shannon está significativo también, y en cambio con el área basal y la densidad de árboles ya se veía que ya no era significativa, con lo cual la diversidad tiene una relación con el cambio cultural, pero ya no la estructura del bosque, ¿no? Entonces la adaptación es robusta a diferentes controles y a la diversidad, pero no a la estructura. Bueno, entonces la explicación que damos a esto es que el cambio cultural puede afectar diferentes componentes del conocimiento ecológico tradicional de los pueblos indígenas. Este conocimiento ecológico es todo este conjunto de conocimiento, competencias, creencias que se relacionan con el entorno, con el ambiente de la gente. Y entonces si por alguna forma los contactos con la gente extraña afecta estos sistemas de conocimiento, entonces esto en cambio va a afectar la diversidad del bosque. No podemos con simples regresiones analizar la causalidad de la relación, ya nos faltan variables instrumentales que no tenemos, pero bueno, asumimos esto, ¿no? Es un poco un bias, pero bueno.
Bueno, un ejemplo de cómo el cambio cultural puede afectar este conocimiento y en cambio la biodiversidad es con los tabús, ¿no? Acerca de algunos árboles que crecen. Por ejemplo, los madereros que vienen, está claro que no tienen el mismo tipo de creencias que los chimanes, entonces no rezan al espíritu del bosque antes de cortar un árbol, ¿no? Entonces los chimanes que están más en contacto con madereros y que ven que no les pasa nada al cortar un árbol pero sin rezar, entonces se dan cuenta de que no pasa nada realmente, entonces dejan de rezar y entonces puede ser que corten más árboles porque ya no hay tanta, o sea, tanto problema si no lo haces, si no rezas. Otro ejemplo podría ser por el manejo de árboles frutales, ¿no? Porque los chimanes siempre han manejado o sea, árboles tipo el Bactris, ¿no? O sea, árboles que cultivan, ¿no? Justamente, que cosechan en el bosque y entonces cambiando su alimentación, por ejemplo, al contacto con gente de fuera, puede ser que ya no manejen estos árboles, estas especies en particular. Bueno, esto era solo para apoyar un poco los resultados que hemos encontrado aquí. Una colega de mi grupo de investigación hizo un poco lo mismo que lo que hice yo con la diversidad de árboles, pero lo hizo con fauna, ¿no? Y encontró también una asociación, ella usó un schooling y también esta famosa escalera de cambio cultural, y encontró que el nivel de escolar estaba también asociado, pero negativamente, es decir, más nivel escolar afectaba negativamente la actividad de caza, y también que las visitas al mercados sí que se relacionaban también con la caza, pero de manera positiva. Más viajes al mercado estaban asociados con más esfuerzo de caza, ¿no? La biomasa de animales que los cazadores colectaban. Entonces, se dice también que la caza, igual que los otros ejemplos que yo he citado, está condicionada por factores sociales que entonces dan forma a la cultura, al sistema cultural de los cazadores y de los recolectores también, ¿no? Entonces, lo que nos llama la atención es la forma de U que tiene la curva, que nos recuerda un poco la hipótesis de la perturbación intermedia, ¿no? Entonces, puede ser que se pueda considerar el cambio cultural como una perturbación antropogénica humana. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto porque obviamente la hipótesis de la perturbación intermedia se dice en términos de composición de especie, es decir, bueno, no sé si son muy familiares con esta teoría, pero en sistemas medianamente perturbados hay una asociación de especies que son especies también pioneras, que son diferentes de comunidades más pristinas, ¿no? Entonces, se necesitan más análisis aquí para determinar si realmente en comunidades en las que la perturbación antropogénica, es decir, el cambio cultural es intermedio, realmente hay una composición del bosque que es diferente y que incluye más especies pioneras, ¿no? Y la otra cosa es que el cambio cultural aquí está asociado con la diversidad de árboles, pero no con la estructura. Entonces sí que hablamos, claro, hemos realizado las parcelas en bosque de maduro, sin huecos en el bosque, entonces no hay estructura, no hay problemas de estructura. Y esto implica que son realmente, hablamos de estos cambios, de estas modificaciones de la biodiversidad, crípticas, ¿no? Es decir, que no se ven desde imágenes de satélite, que son debajo del dosel de los árboles.
Y bueno, sabemos de muchos ejemplos de cómo la gente indígena maneja los bosques. Bueno, se siembran semillas o cortan los individuos jóvenes de árboles, van sembrando, van haciendo pausas en el bosque y tirando semillas. Entonces, todo esto representa un conjunto de perturbación críptica, un poco, ¿no? Que no se ve necesariamente a nivel de estructura. El Anderson también ha hablado de manejo tolerante, ¿no? de estos sistemas. Bueno, entonces para terminar, solo decir que es un poco empírico, es un poco explanatorio este trabajo, es decir, de juntar dos disciplinas que tienen niveles bastante diferentes. Estamos intentando relacionar patrones de aculturación, de cambio cultural que son individuales, que se miden a nivel de la persona, con la diversidad de un espacio que está manejado comunalmente. Entonces, ahí está el challenge, ¿no? Como de relacionar, o sea, variables que están a diferentes niveles. Y solo para hacerme publicidad, estoy ahora analizando datos que he colectado entre los Punan de Borneo, que me interesa más ver lo que pasa realmente dentro del sistema, exactamente cómo los individuos pueden manejar la diversidad. Entonces lo que hice fue seguir la gente indígena dándoles GPS cuando se iban al bosque y teniendo puntos de GPS cada 2 minutos en donde paraban, ¿no? Y entonces haciendo parcelas también vemos que sí que hay una relación entre el número de puntos de GPS, es decir, la intensidad de uso, de manejo del bosque, o de uso, puede ser pasivo también el uso, ¿no? Por ejemplo, había una relación entre esto y la diversidad y la riqueza de árboles frutales, ¿no? Cerca o más lejos de estos caminos donde iban los Puna. Entonces, se necesita también más análisis para saber cómo dentro del sistema se maneja, o sea, se usa y se maneja las especies de árboles. Bueno, el estudio también demuestra la importancia todavía de usar análisis a nivel más fino, no solo usar imágenes de satélites, que está muy bien, pero que hace falta datos debajo del dosel para ver el sistema de manera más fina. Entonces aquí podría ser que estemos considerando un bosque domesticado. De cierta manera, los chimanes siempre han vivido ahí. Y entonces la última cosa que se relaciona más con temas de conservación es que el cambio cultural no se asocia necesariamente con decrecimiento de la biodiversidad en este caso, ¿no? Hasta cierto punto parece haber una aumentación de esta biodiversidad. Entonces, en un territorio que está usado comunalmente por un pueblo indígena, esto lleva bastante potencial cuando se consideran temas de conservación comunitaria versus los de parques nacionales que hablaba ayer, ¿no? Esto es el artículo publicado, si interesa, y esto. Muchas gracias.